NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Más allá de las problemáticas y complejidades históricas exacerbadas en estos momentos por la pandemia, por la cuarentena que ya va a alcanzar los 150 días en la Argentina, nos parece a nosotros, a este equipo de trabajo, que hay dos temas preponderantes, salientes, que tienen que ver con el orden local, pero que trascienden las fronteras del Partido de la Costa por sus connotancias. Un tema principal de lo que está sucediendo aquí, nos anoticiábamos en el día de ayer con respecto a este malestar, este reclamo, después de muchísimo tiempo, que están efectuando los trabajadores de la salud en general, encabezados por los enfermeros y enfermeras, de solicitar al menos un 50% de aumento en sus salarios, en sus magros salarios, que oscilan con 12 años de antigüedad promedio, los 24.000 pesos, uno de los saberes más bajos de la administración pública dentro de lo que es el territorio bonaerense. También estos trabajadores de la salud denuncian a los sindicatos que los nuclean, Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE, por la inacción que tienen para apoyar sus reclamos, a la vez por la connivencia que muestran estos gremios con el gobierno, con los estamentos de poder. Pero también, y es el tema que nos aboca en este editorial de hoy, de apertura, de martes 11 de agosto, tiene que ver con lo que venimos nosotros sosteniendo ya desde la semana pasada, cuando conversábamos con Mariano, un damnificado por una estafa en la compra de un lote en Costa del Este, debido a una accionar ruin, miserable, vil, por parte de la empresa de negocios inmobiliarios El Camino, propiedad de la familia Farías. Mariano nos contaba que su padre, a principios de la década del 80, había adquirido un lote en Costa del Este a esta empresa, El Camino. Hoy ve cómo se le está impidiendo hacer uso de ese lote, de ese predio, producto de que la empresa El Camino desconoce la compra, increíblemente, de manera asombrosa, que efectuó su padre. A la vez, Mariano denunciaba que tras las intimaciones que recibe por parte de la empresa, allí figura un aval muy particular, un aval judicial muy particular. Tiene que ver con la firma, aparentemente como asesor de esta empresa El Camino, del mismo titular de la cartera de asesoría legal de la municipalidad, Pablo Ferrario. A esta denuncia que hizo Mariano se sumaron otras del mismo tinte, con las mismas características. Es decir, aquí estamos hablando de un desfalco que tiene que ver con la corrupción y la desidia. La corrupción, digo, porque es una empresa que está loteando todo lo que tiene que ver con el territorio de Costa del Este. Y para hacer esto, indefectible e inexorablemente, debe contar con un resguardo político importante. Y ese resguardo político importante lo da un gobierno, no solo en el Partido de la Costa, en cualquier lugar del mundo. Pero para conocer más detalles, para tener más elementos de juicio en cuanto a la información y a la opinión que estamos vertiendo, estamos en contacto en este editorial inhabitual de la Radio Ha Vivido Equivocada de hoy con tres damnificados. Uno, el ya conocido Mariano Ferrara, oriundo, residente estable de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, a quien se le suman hoy dos personas, Fernanda Rodríguez y Roberto Benítez, también estafados, pero con una característica que se suma a todas estas denuncias y que tiene que ver con lo que debió soportar Fernanda Rodríguez, porque aquí aparece otra arista, otra empresa que está vulnerando los derechos de los propietarios y compradores. Vamos a ir por partes porque los tenemos a los tres en línea. Entonces vamos a tratar de ser lo más ordenado posible. Saludamos primero a Mariano Ferrara, a quien conocemos y de quien ya sabemos todo lo que tuvo que padecer, producto de la corrupción de esta empresa El Camino. Mariano, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, y ahora vamos también a presentar a quienes por primera vez están en el aire de este programa y con quien vamos a conversar y también son damnificados, producto de el desconocimiento que se tiene de la adquisición de lotes allí en Costa del Este. Y no es por una cuestión de descortesía, pero voy a dejar a la dama en el último lugar porque aquí aparece la otra arista de toda esta información que venimos manejando desde hace ya varios días. Roberto Benítez, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, Roberto, ¿de dónde sos oriundo? Soy del partido Almirante Brown, Claypole. De Claypole, bueno. Ya conversamos contigo. ¿Y Fernanda? ¿Por qué decía que tiene y aporta una arista particular a todo este tema? Porque aquí aparece el nombre de otra empresa denunciada por este tipo de fraudes. Rosamar, también en Costa del Este. Fernanda, buen día. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días Gustavo, buenos días a todos. Bueno, ¿de dónde sos residente estable vos, Fernanda? De la ciudad de Sáenz Peña. Sáenz Peña, contame dónde queda ubicada. Sáenz Peña está ubicado en el partido de 3 de febrero, pero está lindante a 3 cuadras de General Paz, o sea, del lado de lo que sería Devoto, en Capital Federal. Claro, ahí está, cerca de San Martín, por ejemplo. Claro, exacto, entre San Martín y Caseros. Bien, bueno, ya conocemos más o menos el tema y lo expusimos recién de lo que le ocurrió a Mariano Ferrara con todo esto. Te pregunto, Roberto, a vos, Sí. ¿te ocurrió algo similar? Sí, bastante similar que a Mariano, bastante similar. Ajá, contanos, a ver. Bueno, yo tengo el terreno desde el año 84, que lo adquiere una ex suegra que yo tenía, que después me lo termino quedando, comprándoselo a ella en el año 94. Bien. Ah. ¿Y qué pasó desde ese momento hasta ahora? ¿No pudiste hacer uso de ese predio, de ese lote? No, en primera instancia siempre estuve buscando la empresa, que he ido a varias direcciones que figuraban y en la IGJ y jamás dieron presencia física ahí. Uh-huh. Estamos hablando del Camino, ¿no es cierto, Roberto? Como empresa que te vende ese lote o le vende a tu suegra o ex suegra este lote. Sí, la empresa del Camino. Bien. Lo he buscado hasta un momento que lo he encontrado en la calle Uruguay. Uh-huh. Los he encontrado y bueno, me logré contactar con ellos en ese momento. Bueno, estuvimos hablando, me pidieron presentar los papeles, presenté los papeles y bueno, después desapareció. No se dieron a conocer Uh-huh. por un tiempo más, hasta llegado un momento que recibí un llamado de esta persona, Farías. Uh-huh. Y concretamos una cita en Costa del Este para que yo le presente todos los papeles. Bien, esta empresa cambia de domicilio legal, fija domicilio legal en 2018 en la avenida Independencia 880, segundo piso, departamento A de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso lo sabías vos, Roberto? Sí, sabía, pero no estuvieron en la avenida Corrientes, también figuraba y nunca estuvieron. Es decir, es un domicilio apócrifo, el que presentan como totalmente. legal. Sí, totalmente. Bien. ¿Has recibido intimaciones por parte de esta empresa? No, yo en mi caso no recibí intimaciones, pero sí propuestas descabelladas con el fin de eso, de quedarse con mi terreno, ¿no? Uh-huh. ¿Desconocen la compra? En particular no desconocen. Lo Ajá. único que me manifiestan ellos que el boleto está prescripto, nada más. Es lo único que me dicen. Ajá. ¿Y por qué motivo estaría prescripto? Según ellos, ¿no? Según los directivos de esta empresa. Y porque dice que pasaron los 10 años, pero en ningún momento pudimos encontrarlo para escriturar. Yo en el momento que yo hice poder del terreno, jamás pude encontrarlo, Claro. hasta mucho tiempo después. Uh-huh. Y sí. ¿A vos también te sucedió como en el caso de Mariano, de conocer que está involucrado en la empresa El Camino el titular de la asesoría legal de la municipalidad, el abogado Pablo Ferrario?
A mí en particular no me atendió la municipalidad ese Ferrario, lo atendió Mariano. Yo las veces que me presenté en municipalidad me atendió una señora que supuestamente estaba en la parte de legales, que bueno, me dijo que tenía todos los papeles en orden, pero en todo momento siempre me impedían hacer algo y uso de mi terreno normalmente. Me ponían siempre trabas. ¿Esta persona que te atendió, esta mujer que te atendió, era empleada o tenía algún cargo directivo? No, tenía un cargo directivo, creo que uno de los más altos que estaba ahí, que se dedicaba a la parte de escrituración y todas esas cosas. Ajá. ¿Recordás el apellido, Roberto? No. No. No lo estuve buscando, pero no, digo, la verdad no me acuerdo. Ahora seguimos conversando contigo y también con Mariano. Roberto, aguardanos un segundo. Fernanda. Perfecto. Sí, Vos estás denunciando una estafa también de similares características a las que sufrieron Roberto y Mariano, pero aquí aparece otra empresa en Costa del Este, Rosamar. exacto, Rosamar S.A. Ajá. Bueno, contanos qué es lo que te pasó. Bueno, nosotros, mis padres compraron el lote en el año 74. Lo compraron en cuotas, obviamente. A la empresa Rosamar, a quien sería el padre de los señores F. Y bueno, después el padre fallece, mi padre sigue pagando en cuotas, y por de hecho tenemos pagares con el membrete del escribano Zavalo en la calle Alsina, te estoy hablando hace varios años, muchos años. Y bueno, después empezaron obviamente a venir todos los servicios a nombre de mi padre. Por ejemplo, Seba, cuando fue la primer luz, porque no había luz siquiera cuando se compró el terreno, ni agua, ni pavimentación. La historia es que, bueno, se siguió pagando, se terminó de completar el pago, pero el padre de los señores F falleció y automáticamente se perdió todo tipo de contacto, ¿sí? Sí. Hasta el 2018, donde aparece Juan Carlos, como diciendo que él iba a venir a solucionar el problema que no pudo solucionar el padre. Discúlpame, ¿aparece Juan Carlos, dijiste? Sí. ¿Estás hablando de Farías? Exacto. Ajá. Entonces, con papá empezamos a movernos. Lo hacen ir en su momento a una escribanía de San Bernardo a presentar todos los papeles, porque no tuvimos nunca por parte de ellos un boleto de compraventa, ¿sí? Que es lo que el padre de Farías no pudo entregar a mi papá. Bien, debemos suponer entonces, por tus palabras, Fernanda, que la empresa Rosamar tiene estrecho vínculo con el camino, porque estamos hablando de la misma familia propietaria. Sí, sí, y la tercera que sería, no recuerdo, son o dos hermanos o los hermanos, son tres. Sí. Se ha involucrado todo un nepotismo dentro de esto, porque también está el nombre de Ana Carolina Farías, por ejemplo. Claro, la hija. ¿Sí? O de Luis Farías, si no me equivoco. Sí, te explico el tema como es. Cuando aparecen en 2018, Luis Farías logra hacerme contactar con ellos, pero me da un número con el cual no podía contactarme. Pero al lado de mi casa, del lote, pusieron unos palotes con el número real de ellos. Y ahí me contacto, que fue la primera y la última vez que hablé con él por teléfono, con Juan Carlos Farías, donde el señor me dice que él va arreglar la situación, que vamos a rehacer un boleto para poder escriturar con las costas convenientes, con planos, etcétera, ¿no? A lo que mi papá, después de tantos años, se puso súper feliz porque estábamos peregrinando con este tema ya hacía bastante. Claro. Cosa con la cual yo ya me empecé a hacer cargo también con mi papá, porque ya está grande, o sea, mi padre. Entonces, bueno, seguimos así hasta que el señor Farías me dice, vamos a solucionar el tema, vamos a hacer un boleto, yo me pongo en contacto con vos, esto fue en diciembre del 2018, nunca más hablé con él.
Bueno, ¿has recibido vos intimaciones, Fernanda, por parte de la empresa? Sí. Ajá. ¿Avaladas por qué estudio jurídico o por qué abogado? Por el señor Miguel Mir. Miguel Mir, también involucrado en el caso de Mariano. Claro, tengo entendido que es el apoderado en este momento de Rosamar. Claro, ahí está. Bueno, a partir de esas intimaciones, ¿cuál Sí. fue la actitud que adoptaste? No, obviamente ya estamos con un abogado desde el año pasado, ¿sí? O sea, Sí. recurrí a un muy buen abogado. Estamos, comenzamos con la parte epistolar porque se respondió a esa carta documento, Ujú. donde ellos nos intiman a nosotros a escriturar sí o sí, porque con unas costas, a ver, ¿cómo explicarlos? Y una revalorización al día de hoy, que sería el doble de la escrituración, o sea, lisa y llanamente una guasada en dinero. Ujú. Pero esto ya lo contesta y lo habla con mi abogado directamente, Miguel Mir. Está bien. Ahora, Fernanda, tu abogado, ¿qué te dice al respecto? Por ejemplo, vos sos compradora de un lote y no podés hacer uso de él. En este sentido... No. No, a ver, Yo uso, la casa se sigue usando. ya has construido No. ahí. Sí, Bien, sí. perdóname Una de entonces, las- pensé que era el lote vacío. No, fue una de las primeras construcciones. Ajá, Es más, tengo gente que conoce a mi papá y a mí de chica. Ujú. Yo en este momento tengo 51 años. sí, Imagínate que yo cuando iba tenía 4. claro, claro. Entonces tu inconveniente es de escrituración. O sea, nosotros estamos esperando un boleto de compraventa, que, Sí. que era lo que pactamos en 2018, Ujú. y poder escriturar en forma natural y común como corresponde. Lo que pasa es que te quiero hacer una salvedad con respecto a lo que vos comentaste del municipio. Sí, decime. Al domicilio de papá llegaban hasta el 2018 la factura de ARBA Ujú. y la factura de servicios municipales, social municipal. Sí, A partir del 2018 no llegaron. Yo lo que hago es recibirlas de internet, voy y las pago Sí. de forma anual, ¿sí? sí. Cuando llamo a la municipalidad preguntando por qué no llegaban las facturas, una empleada por teléfono me dice, usted tiene que hablar con Rosamar y solucionar su tema. Ajá. Como que hay un vínculo, indudablemente, hecho visible, ¿no? ¿Por qué hablar con Rosamar si estamos hablando de impuestos municipales? Eso es lo que ahí ya me empezó a hacer ruido. Con respecto a eso, yo le contesto, mirá, le digo, yo estoy hablando con Rosamar, o hablé una vez y nunca más pude hablar con ellos, porque Claro. jamás me contestaron el teléfono. O sea, arrancamos en el 2018 con una supuesta revinculación con ellos, Ujú. pero quedó trunco hasta esta carta documento que envió el señor Mir. Claro. Bueno, Esa es la situación mía. ayer seguramente están todos anoticiados porque a nosotros nos ha brindado la información de manera privada Mariano. La empresa El Camino emitió un comunicado que a los pocos minutos decidió no compartir más, sacarlo de las redes sociales. Este comunicado tenía implícitas las palabras, y no digo literalmente, sino implícitas, las palabras amedrentamiento y amenazas. Ahora, sospechosamente a los minutos, lo sacó de las redes sociales donde lo había emitido, lo había colocado. ¿Ustedes qué creen de esta actitud que tiene la empresa El Camino o la familia Farías, propietaria de esta empresa, con este hecho en particular? Con respecto a mi respuesta, yo no estoy, por mi parte, estamos reclamando en lo nuestro, nadie está amedrentando a nadie. Ujú. O sea, me parece un propósito total, porque sabemos muy bien que no es así. Tal cual. Roberto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Lo mismo que opina Fernanda. Ujú. Nosotros no estamos ajenos a esto y ellos quieren en todo momento intimidar y apropiarse de las cosas que ya no son de ellos. ¿Y vos, Mariano?
Bueno, mira, yo opino básicamente lo mismo y en cuanto al accionar de haber querido publicar eso a modo de limpiar más su imagen como lo hacen tanto cada particular de ellos en su vida privada, yo creo que acá les jugó una mala pasada porque ante quererse limpiar con ese escrito quedan más expuestos que siguen mintiendo. Porque acá uno está hablando con pruebas. Yo tengo pruebas en papeles, tengo pruebas en fiscalía, tengo, así como tiene seguramente Roberto y Fernanda. Entonces creo que por esa razón, no sé si habrán tenido alguna bajada de línea o de algo que lo han borrado mágicamente a los pocos minutos de haberlo subido. Antes de agradecerle, por supuesto, a los tres la deferencia de haber conversado con nosotros, la última consulta y también, por supuesto, para los tres la misma pregunta. Si en alguna oportunidad decidieron presentar toda esta denuncia en la municipalidad o conversar con algún funcionario municipal para transmitirles lo que les está ocurriendo. Se lo pregunto primero a Mariano. ¿Tuviste contacto con algún funcionario municipal? No, jamás. Nada. No, lo único fue cuando tuve que ir a hacer el cambio de titularidad, pero no, ningún funcionario, no. ¿Nunca se te ocurrió, por ejemplo, presentar la denuncia en la asesoría legal del municipio? Por lo menos transmitir el hecho, ¿no? La información de lo que te está sucediendo. Sí, no, hasta el momento no lo hicimos. O sea, yo también estoy en mano, viste, con mi abogado, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Bien. Roberto, ¿vos? Yo he ido a manifestar esto ya porque lo he vivido, ya lo vengo viviendo hace rato y en todo momento pedí que me dejen construir y no me dejan por el tema de la escritura. Me dice, tenés que escriturar primero, pero a mí me quieren usurpar el terreno y demás. Me amenazan que me van a sacar los impuestos que están a mi nombre, lo van a poner a nombre de ellos y demás. ¿De dónde viene esa amenaza? ¿De la empresa? Directamente de ellos. De la empresa. ¿Vos le comentás esto allí a algún agente municipal, a algún funcionario municipal, sobre esta situación particular? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? He ido a hablar con esta mujer que estaba en la parte de legales ahí en la municipalidad de Mar del Tuyú. Si yo te tiro un apellido, ¿vos te podrás acordar si es el mismo? Te digo, la verdad no me acuerdo. Si la veo en persona, sí, la saco enseguida, pero no me acuerdo el apellido porque he ido tantas veces y he salido con tanta bronca que... Claro. Viste, no... El mismo apellido de un jugador de fútbol argentino que juega en el exterior y en la selección nacional. Ah, bien. Di María. No. No te acordás. Bueno. No me acuerdo. Te digo sinceramente, te digo la verdad que tengo tanta bronca porque impotencia porque no te dejan... Te ponen trabas de todos lados, no te dejan hacer nada. ¿Sabes qué vamos a hacer, Roberto, para corroborar todo esto? Te vamos a enviar por privado una fotografía de la que intuimos puede ser la responsable de esta respuesta. Puede ser. Sí. Y después nos respondés. Bueno. Fernanda, ¿tuviste algún contacto con funcionarios, con agentes municipales para transmitirle todo lo que estás padeciendo? No. No. ¿No pensaste nunca en hacerlo? No, ahí en el municipio de La Costa no. Cuando decís en el municipio de La Costa, no, entiendo que lo presentaste en otro lado. Sí, yo voy por otro lado, porque no voy a hacer ninguna denuncia, pero lo que veo es que hay una connivencia bastante importante, así que no, por ahí no voy a ir. Fernanda Rodríguez, Roberto Benítez, Mariano Ferrara, 3 de los muchísimos más damnificados porque nos siguen llegando denuncias, con respecto a la adquisición de lotes por parte de las empresas El Camino y Rosamar. En este caso aparece una nueva empresa dedicada a los negocios inmobiliarios en Costa del Este. Ambas con estrecha relación con la familia Farías, los mismos nombres. Cabezón. Agrego el nombre de la otra empresa que no recordaba bien Fernanda. Nos corroboran aquí unos oyentes que se llama Los Dos Amigos. Los Dos Amigos. Vaya nombre subliminal para todo esto, ¿no? Sí, no, la verdad.
Bueno, Fernanda, Roberto, Mariano, muchísimas gracias por el contacto y lo mejor. Estamos a su disposición para cuando quieran. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gustavo. Un abrazo. Bueno, aquí tenemos un nuevo acto de corrupción, de desidia, de connivencia. Reitero lo que venimos sosteniendo desde la semana pasada cuando nos anoticiamos de este tema tras la manifestación que nos prestó Mariano Ferrara, con quien volvimos a conversar hoy, ¿no? Aquí es indefectible la comunión entre el poder, un sector de poder económico, las empresas Los Dos Amigos, Rosamar y El Camino, con el poder político o un sector del poder político. En este caso estamos hablando del gobierno actual y el pasado, o los pasados de los últimos años, desde que todo este negocio inmobiliario comenzó en Costa del Este. No importa la bandería, el sector político que haya administrado la gestión gubernamental en el Partido de la Costa, todas esas gestiones tienen que estar inexorablemente involucradas y prestándole el aval a estas empresas que, reitero, se llaman El Camino, Rosamar y Los Dos Amigos, dedicadas a los negocios inmobiliarios, a defraudar a gente que ha adquirido en la década del 70, a principios de la década del 80, lotes allí, en esta localidad del distrito, y que ven cómo, por ejemplo, aún no pudieron escriturar, no pudieron firmar un boleto de compraventa, no se les permite, en algunos casos, hacer uso de ese predio adquirido, desconociendo incluso la venta de estos predios, de estos lotes, de estos terrenos. Reitero, ayer la empresa El Camino bosquejó un comunicado que compartió a través de las redes sociales por tan solo 10 minutos, amedrentando y amenazando a aquellos que estaban denunciando, en este medio de comunicación particularmente, sobre lo que nos acabamos nosotros de anoticiar, de informar, en las voces de Fernanda, de Roberto y de Mariano. También involucrando al medio, por compartir, por difundir todo esto. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. No vamos a hacer como la empresa El Camino, que a los 10 minutos de emitir un comunicado por las redes sociales, amenazando y amedrentando, decidió, vaya sospechosamente, retirarlo. ¿Por qué? Porque es indudable, ya no quedan lugar a hesitaciones. La empresa El Camino no tiene ningún sostén como para poder esbozar y presentar una verdad.